¿LeBron o Jordan? Jordan. Oye, pero no dejan que uno ni termine, ¿eh? Ah, ok. ¿Ronaldo o Messi? Messi. Ay, ay, ay. Así me gusta, así me gusta. Ok, ahora a ver. ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? Ah, esta iglesia es cristiana. Muy bien, muy bien. Son temas un poco jocosos, ¿no? Que a veces pueden causar división entre incluso creyentes. Personas que a veces pueden pertenecer a una misma familia terminan discutiendo acerca de estos temas que a veces son un poco tontos, ¿no? Pero levantan las emociones a veces. Ahora bien, ¿qué tal este? La derecha, y este no me lo responde, o la izquierda. Un niño por allá dijo derecha. ¿Conservador o liberal? Esta verdad sí que no me la responde, ¿ok? Aquí. ¿Demócrata o republicano? Ahora estos temas son un poco más candentes, ¿no? Y quizá levanten aún más las emociones. Ahora, aún amigos, personas que se consideran cercanos, cristianos se han dividido, iglesias se han dividido por estos temas. Y son conflictos, ¿no? Diferentes tipos de divisiones que son causadas a la final, es todo causado a causa del pecado. El pecado ha causado división entre las personas, entre los humanos. Desde la entrada del pecado, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, conflicto ha permeado a la humanidad. Hoy en día hay conflictos que no solamente dividen a familias y dividen a iglesias, sino que causan muertes. En el presente al menos unas 3.000 personas han muerto en el conflicto entre Ucrania y Rusia, según algunas fuentes. Ahora mismo hay personas que están atrapadas en el centro de la ciudad de Mariupol, en una planta de hierro, esperando que alguien los salve, incluyendo a niños, niñas, mujeres y hombres. Conflictos bélicos, conflictos que causan muerte. Podemos ver todo el espectro, ¿no? Toda la gama de conflictos, desde una cosa tan tonta a una cosa tan horrible. Si usted ha visto las imágenes de lo que está sucediendo ahora mismo, es horrendo. Y le invito a que ore por el pueblo de Ucrania y por las personas que están falleciendo de los dos lados, las personas que ni siquiera saben por qué están allí. En otras circunstancias estarían cenando unas con otras. Sin embargo, están matándose unos a los otros. En esta noche vamos a ver en este texto, Pablo está hablando de un conflicto entre la iglesia. Un conflicto que data muchos años más atrás de esta carta. Un conflicto entre los judíos y los gentiles. Ese conflicto que va muchos años más atrás de lo que Pablo escribe aquí. Los judíos habían sido receptores del arca de Dios, del pacto de Dios, de la palabra de Dios. Habían sido escogidos soberanamente por Dios para recibir la revelación de Dios a la humanidad. Habían sido escogidos para recibir las promesas de Dios y para eventualmente recibir al Mesías de la humanidad. El Mesías iba a venir a través de los judíos. Y esta verdad, esta realidad estaba supuesta a generar en los judíos y en el pueblo de Israel un deseo de esparcir estas promesas. Era supuesto hacer luz a las naciones, dice el texto. Dice el texto en Génesis 12 que las naciones iban a ser bendecidos a través de la familia de Abraham. Sin embargo, lo que vemos es que en vez de hacer esto, el pueblo judío se enorgullece y más bien se rechaza a las personas que no son judías. Lo llaman en hebreo goyim, o los gentiles, las naciones, que en realidad el término como tal significa simplemente naciones, pero lo empezaron a usar en un término despectivo. Aquellos que no son judíos, los gentiles.
Vemos este conflicto, por ejemplo, en Jonás. Recuerdan que Jonás, como un profeta, fue enviado a Nínive, a Babilonia, a predicar a las naciones para que se arrepintieran y se volvieran al Dios de Abraham, al Dios de las Escrituras. Así que, ¿cuál es la reacción de Jonás? Sí, Dios, vamos a ir a esparcir estas buenas nuevas, vamos a ir a llevar la luz a las naciones. No, su reacción es totalmente opuesta. Él quiere ir a la dirección totalmente opuesta a Nínive. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los gentiles. Se enorgullecieron en esta posición única que Dios les había otorgado. Una posición especial por gracia y meramente por gracia. No había nada en especial en ellos. Pero Dios se dignó de escogerlos a ellos como una nación santa. Es decir, una nación apartada de Dios. Para ser que sacerdotes, dice el texto en Éxodo. Iban a ser sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Sino interceder ante Dios por el pueblo. Eso es lo que debía hacer Israel. Y aquí vemos que el conflicto llega hasta Efesio, hasta esta iglesia en Efesio. Efesio, como ya hemos visto, era un puerto marítimo, una ciudad muy importante en esos tiempos. Y existía un grupo de creyentes numeroso. Pablo había pasado unos 3 años en Éfeso y amaba esta iglesia mucho. Por tanto, vemos esta carta con tanta emoción que Pablo les escribe y se enoja un poco con ellos y se sorprende de esta división entre los judíos y los gentiles. Vemos que desde el capítulo 1 Pablo está usando este lenguaje de nosotros y dice también vosotros. Vemos esto en el capítulo 1 en varias ocasiones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición según nos escogió en Él. Más adelante, después dice en el verso 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. También nosotros, verso 3, el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos, capítulo verso 1, en los cuales ustedes anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y luego dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros, es decir, tanto ustedes gentiles como nosotros judíos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo ha establecido aquí hasta este punto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, que no tanto judíos como gentiles tienen un común denominador. Todos estamos bajo la ira de Dios apartados de Cristo. Todos estamos bajo la ira de Dios. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Ahora en este texto, Pablo establece que por medio de la sangre de Cristo, tanto judíos como gentiles tienen acceso al Padre. Tanto judíos como gentiles, por medio de la sangre de Cristo, podemos ser acercados ahora a Dios. Y vamos a ver esto en tres secciones. Primero, alienados, después acercados y finalmente adoptados. Alienados, acercados y adoptados. Verso 11 al 12 dice, recuerden o recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Empieza con esta palabra, recordar, recuerden. Y yo tenía un profesor que decía que si él pudiera resumir el evangelio en una palabra, sería recuerden.
recuerden, porque somos tan fáciles de olvidar. Recuerden de dónde vienen. No se olvide de quiénes son. Recuerden que Dios te sacó de las tinieblas. Recuerda que tú estabas apartado de Cristo. Recuerden, gentiles, que no fueron ustedes los que recibieron los pactos de la promesa. Ustedes estaban bien lejos, estaban alienados, excluidos de la ciudadanía, dice el texto, de Israel. Recuerden, recordad. Ahora bien, ¿recordamos o olvidamos? ¿Por qué? Porque en Filipenses 3 Pablo dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. No hay un conflicto aquí. Lo que dice Pablo es que no vemos hacia atrás de tal manera que extrañamos. En ese sentido olvidamos. No vemos atrás como para volver atrás. En ese sentido sí dice Pablo, olvídese de eso. Olvídate de eso, como diría mi hermano Willy. Pero, ¿en qué sentido sí recuerde? Recuerde de dónde te sacó Dios para que puedas alabar a Dios por su gracia y su misericordia. Recuerda quién eras tú aparte de Cristo. Recuerda. Ahora esta frase, los gentiles en la carne. ¿Por qué dice los gentiles en la carne? Porque la palabra gentil, como ya hemos visto, significaba simplemente naciones. Era las naciones apartadas de Israel. Sin embargo, hay un término despectivo que se empezó a usar de estas personas, ¿no? Los gentiles, aquellos que no alaban al Dios de pacto, a Yahweh. Sin embargo, aquí Pablo les dice, sí, ustedes son gentiles, pero son gentiles en la carne, ¿eh? Porque ustedes son cristianos. Si ustedes son cristianos, ustedes pertenecen al pacto, pero aún son gentiles en la carne. En ese sentido, los gentiles en la carne. Dice que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Aquí vemos que aquellos que se consideraban judíos sentían un sentido de orgullo en su circuncisión. Ellos de manera despectiva llamaban a los gentiles las incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Y vuelve a enfatizar, esa circuncisión es hecha en la carne por manos humanas. ¿Por qué hace este énfasis? Hecha en la carne por manos humanas. Sencillo, porque no es judío el que simplemente lo es exteriormente. No es judío el que es simplemente judío exteriormente. Dice Pablo en Romanos 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Esto no era nuevo. La circuncisión era una señal de algo que debía pasar en el corazón. Ese era el punto de la circuncisión en la carne. No era simplemente algo para que ellos se enorgullecieran de que pertenecían a una cierta secta especial escogida por Dios. Era una señal de aquello que debía pasar en el corazón. Dice Deuteronomio, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios. La circuncisión en la carne no es que no tiene importancia, sino que en comparación con la circuncisión del corazón es como si fuera nada. Es por eso que Pablo dice que lo considera todo como estiércol. Él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Es decir, toda esta lista de cosas que Pablo tiene en su perfil del LinkedIn, en su resumen. Y sin embargo dice, pero todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, como estiércol. Todos los puntos positivos que Pablo tiene, dice, en comparación de conocer a Cristo Jesús, no es nada. Es como estiércol, es como basura. Por eso el énfasis que Pablo hace aquí de la circuncisión en la carne, hecha en la carne por manos humanas. Ahora bien, repito esto porque es importante recalcar que no es que no era importante, es que en comparación con conocer a Cristo es insignificante. No hay por qué olvidarse de sus raíces. Pablo no tenía razón por la cual decir, bueno, yo no soy judío más o no soy hebreo más. No. De hecho, en Romanos capítulo 9 vemos que él tiene un celo por su pueblo. No es que tiene un celo por su familia. Dice, mis compatriotas en la carne. Es decir, no es que se olvide porque es cristiano de sus raíces culturales o étnicas. Es que en comparación con conocer a Cristo, lo considero todo como pérdida. Verso 12 dice 5 cosas de los gentiles antes de Cristo. Dice, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Este era yo y este eras tú, hermano, antes de Cristo. No tenía esperanza. Y literalmente el texto dice ateo, sin Dios. Esto es una imagen bastante negativa, bastante gris de la humanidad sin Cristo. Recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Estabas alienado de Él, estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora bien, verso 13, hemos sido acercados ahora. Dice, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Sabemos que la salvación es gratis, por gracia, por medio de la fe. Pero cuando la gente dice que algo es gratis, no se olvide que alguien tuvo que pagarlo. Si usted escucha, gratis, pregúntese usted, ¿quién pagó por eso? Porque alguien tuvo que pagarlo. Aquí en este texto, sí, vemos que la salvación es gratis, pero no fue gratis. A Dios le costó la sangre del Cordero de Dios. Es gratis para usted y para mí porque lo recibimos por la fe. Pero le costó todo al Hijo de Dios, su vida. Este misterio, es decir, que ahora los gentiles pertenecen al pueblo de Israel, estaba oculto por siglos. En el Antiguo Testamento está allí, sin embargo está velado, como si un velo estuviera por encima. Ahora aquí en el Nuevo Testamento está encubierto. Como que si alguien le hubiese quitado el velo a una lámpara y la luz resplandeciera todo el universo. Este misterio que es que los gentiles ahora pertenecen a este pacto, a este pueblo. Efesios 3 más adelante Pablo va a decir así, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Recuerde que
la nación de Israel era para ser luz para las naciones, dice. Y las bendiciones para el pueblo de Abraham, dice que todas las naciones iban a ser benditas a través de él. Entonces estaba allí, pero estaba como una semilla. Como una semilla, recuerda la parábola de la semilla, dice que el reino de Dios es como una semilla. Es una semilla de mostaza que es bien, bien pequeñita. Pero sin embargo crece para ser un árbol enorme. De esa manera, la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le dice a la mujer, a Eva en el jardín, que de su simiente iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ella no dijo, sí, Cristo, el Mesías que va a venir 2000 años después. No. Probablemente ella pensó su hijo. Ella no entendió todo la metanarrativa, todo el plan de Dios completo. Mientras la narrativa, mientras la revelación va progresando, vamos recibiendo más y más luz. Es por esta razón que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento, lo interpretamos a la luz de la luz que nos da el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento y los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento que vislumbran y alumbran el Antiguo. Agustín dijo que en el Antiguo Testamento está el Nuevo oculto. Y en el Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento revelado. Isaías 55 dice que todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Quiénes? Todos los sedientos. Todos los sedientos. Israel, no Israel, todos los sedientos, venid a las aguas. Más aún, verso 14. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos de Dios, hay un pueblo de Dios. Hay un cuerpo de Cristo en la Escritura. Es la iglesia. Esto es lo que dice Pablo en Efesios 1. Pablo dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Y más adelante, y todo sometió bajo sus pies, y a él, es decir, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es el pueblo de Dios, comprendido de tanto judíos como gentiles. Han recibido esta promesa y todos son bienvenidos. De ambos pueblos hizo uno. Y dice, derribando la pared intermedia de separación. Y en el templo judío, en Jerusalén, los judíos venían a adorar a Dios. Y había una pared, literalmente una pared que dividía a los judíos de los gentiles, en la cual los gentiles que eran adeptos al judaísmo no podían pasar más allá de él. Un historiador judío llamado Josefo lo describe, dice, estaba todo el espacio del patio muy variado, enlosado, de todo género y diversidad de piedras muy gentiles. Y dice más adelante, a donde había unas columnas puestas en iguales espacios que mostraban la ley de la castidad, las unas con las letras griegas y las otras con latinas, que decían, no deber ningún gentil entrar ni ser admitido en el lugar sagrado. No se le permitía. Y más adelante en otro texto dice el mismo historiador que la pena era la muerte si un gentil pasaba esa pared. Y entonces aquí Pablo dice que Cristo derribó esa pared de separación. Ahora, esa pared fue derribada literalmente en el año 70, cuando cayó Jerusalén. Pero la pared espiritualmente
cayó más o menos en el año 30 en la cruz de Cristo. Él había derribado esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No es que Cristo está aboliendo la ley, no es que Cristo abolece la ley en su totalidad. Ahora, la ley como un modo de herencia, la ley como un modo de declararnos justos delante de Dios, es lo que Pablo dice aquí. De manera que Pablo también dice en Gálatas 2, mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La justicia no viene ya por medio de la ley. No viene por medio de obedecer las reglas. La ley no es solamente un conjunto de reglas, sino un modo de recibir justicia. La ley es la que dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vivirás porque ya fue hecho por ti. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Más aún dice, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Estableciendo así la paz. En hebreo la palabra shalom. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es simplemente un ceasefire, ¿cómo se dice? Un alto de fuego. No es simplemente como vemos en la guerra, ¿no? Que dicen vamos a parar el fuego, vamos a dejar que algunas personas pasen y de repente empiezan a parar. No, eso no es lo que significa paz. No es eso lo que Dios hace con usted y conmigo. No es un alto de fuego. Es que ya no hay más condenación, hermano. Es que no tiene que hacer algo. Es que no hay sacrificio de penance, ¿cómo se dice? La pena, a lo que hacen los romanos. Sí, pena. ¿Testigo? Sí, la lista de cosas que hay que hacer, ¿no? Si usted, penitencia, perdón, gracias, hermano, la penitencia. Oh, padre, es que he pecado. Ok, vaya a leer 100 Ave Marías y ya, entonces va a estar perdonado. Oh, no, perdón. Después viene el purgatorio, ok, porque no está totalmente limpio. Tiene que pasar primero por una cosa que es totalmente antibíblica. No, eso no es paz. Usted no puede tener paz en ese sistema. Usted no puede tener paz en un sistema donde si rompe una regla mañana está en enemistad con Dios otra vez. No, dice el texto, nosotros éramos enemigos. Ahora tenemos paz con Dios, hermano. Reciba eso por fe. Si usted no lo siente, proclámeselo a su alma. Predíquelo a sí mismo. Usted tiene paz con Dios por medio de Cristo, porque Cristo cumplió toda la ley por mí. Amén. Pero a nuestra alma no le gusta eso. A nuestra mente carnal no le gusta eso. Porque queremos obtener algo con nuestros esfuerzos. Es difícil aceptar que a usted y a mí no nos costó nada. Es difícil aceptar que es dado por gracia, por medio de la fe. Por eso es tan necesario tener comunidad para que seamos recordados una y otra vez de esta verdad. No depende de carne ni de sangre. Cristo lo hizo por usted. No hay más mediadores, hermanos míos. Es Cristo el que lo hizo. Él es el que establece la paz. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. Cristo, hombre. No hay más pasos que tiene que dar. No tiene que llenar ninguna tarjeta después de aquí. No.
Él ha establecido la paz. Shalom. Verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Estábamos alienados de Dios, éramos enemigos de Dios. Recuerde que dice el texto que éramos hijos de ira. ¿La ira de quién? Pues de Dios, porque Dios está airado justamente contra el pecador. Es la ira de Dios. ¿De quién más va a ser la ira, hermano? Es que hay personas que no les gusta escuchar la ira de Dios. Le gusta escuchar el amor de Dios, pero no le gusta escuchar de la ira de Dios. Si no hay ira, no hay evangelio, hermano. Si no hay ira, no hay evangelio. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Sino reconciliarnos con ¿quién? Con Él, a través de la cruz. Fue con Él mismo que nos reconcilió. No es que simplemente nos salvó de las manos del diablo y nos rescató. Sí, eso también es verdad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que éramos enemigos de Dios. Dios estaba justamente airados, éramos hijos de ira. Apartados de Cristo, vamos a recibir justa ira de Dios. Y ese es el fin de toda la persona que está separada de Cristo. Esta es la importancia de predicar el Evangelio. Esta es la importancia de las misiones, hermano. Si no creemos en esto, ¿para qué vamos a ir a predicar? ¿Para qué mandamos a personas? Si no creemos que en realidad Dios está airado y que hay personas que realmente van a ir al infierno si no reciben a Cristo, ¿para qué vamos a enviar a nadie? Pues que Dios se les revele a ellos. Estábamos alienados, hijos de ira. Más aún, versos 17 y 18. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ve aquí las tres personas de la deidad. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Claramente Pablo está asumiendo aquí que hay tres personas en la deidad. Apartados de Cristo, hermanos, todos somos hijos de ira por igual. Pero en Cristo, todos, judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu por medio de Cristo Jesús. Pablo ya estableció que todos somos hijos de ira apartados de Cristo. Ahora está diciendo, en Cristo, todos por igual, somos acercados a Dios. Estábamos alienados, sí, pero ahora en Cristo hemos sido acercados. Dios no solamente nos acercó a sí mismo, sino que el texto está indicando que nos acercó los unos a los otros. No solamente la cruz de Cristo establece paz con Dios, sino que establece paz para con los hombres también. Esa pared de enemistad se derribó no solamente para con Dios, sino para con mis hermanos. No solamente hay una relación vertical que es arreglada, sino que hay una relación horizontal que también es arreglada. Es todo por medio de la cruz. Todo por medio de la cruz. Todo tipo de tribalismo en la iglesia es inapropiado para la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Por naturaleza, los seres humanos somos tribales. Nos asociamos con las personas que se parecen a nosotros, que quizá tienen nuestras propias mismas culturas, nuestras mismas etnias. Hay obviamente ciertas barreras de comunicación que son difíciles, ¿no?, de romper. Si nosotros no podemos comunicarnos con alguien, pues es difícil tener una relación con ellos.
Pero sin embargo, a veces simplemente no queremos tener relación con alguien que parece diferente a nosotros. Es eso lo que Pablo está diciendo aquí, que no hay cabida para eso en el cuerpo de Cristo. Finalmente, hemos sido no solamente, éramos alienados, hemos sido acercados y ahora también hemos sido adoptados. Verso 19, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Esto es un paralelo del texto al principio que hablaba de que éramos ciudadanos, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Sin embargo, eso era apartados de Cristo. Ahora, en Cristo, ya no somos esos. Ya no somos extraños, no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos. Hace poco, en julio, recibí mi ciudadanía americana. Muy bueno. Excited, para decirlo en inglés. Difícil, ¿no? Muchas personas le toman mucho tiempo. No es fácil, no hay maneras fáciles de venir a este país y de obtener tu ciudadanía. Sin embargo, hermanos, esa ciudadanía se palidece, no es nada en comparación con la ciudadanía que tenemos en Cristo. Si usted puede ser ciudadano americano, hágalo. No estoy diciendo que no. Pero no se compara, hermanos, con ser ciudadano de los cielos. Somos conciudadanos con los santos. Tenemos herencia, hermanos. Si usted está en Cristo y usted cree que es un extranjero aquí, quizás es un extranjero aquí en este país donde está o en algún otro país. Pero si usted está en Cristo, usted no es extranjero, dice el texto. Usted es conciudadano. Usted tiene todos los derechos de pertenecer al reino de Dios. Somos familia, hemos sido adoptados. Antes no teníamos familia, ahora sí. Y note que somos conciudadanos de los santos. ¿Qué son los santos? Sino aquellos que han sido apartados para Dios. No es alguien con un circulito aquí en la cabeza. Los santos son todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Son declarados santos. Por eso Pablo dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, a los santos que están. Y esos somos nosotros. Por eso decimos en el credo, creemos en una iglesia santa. Es una iglesia. Es una. Y esa iglesia es santa. Cuando usted ora, piensa en esto. Sí, usted tiene una relación personal con Dios, ¿ok? Eso es verdad. Totalmente cierto. Punto y aparte. Diferente tema ahora. Usted también se acerca a Dios con los santos. Piense que cuando usted está orando, millones de santos alrededor del mundo están orando también a Dios. La iglesia está orando con usted. Y no solamente esto, no solamente la iglesia alrededor del mundo, la iglesia alrededor de los tiempos, a través de los tiempos. Todas las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, desde el jardín del Edén, son santos. Y son la iglesia de Dios. Son la iglesia invisible de Dios. La iglesia visible somos nosotros. Ahora está la iglesia invisible de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son los santos, quiénes son los que son realmente redimidos por Dios. Piensa en eso y note eso cuando usted está orando. Usted viene delante del trono de Dios con un millar de millares de santos delante del trono al mismo tiempo. Por eso es que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos.
Ya voy terminando. Verso 20, dice el texto, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, Jesús mismo, la piedra angular. Algunas personas piensan los apóstoles y los profetas es referencia al Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no pienso que es eso. Primero porque el orden de las palabras, si fuera apóstoles en el Nuevo y profetas en el Antiguo, pues lo está revirtiendo el orden, no tiene sentido. Si fuera profetas y apóstoles, quizás sería Antiguo y Nuevo. Pero más aún, más adelante en el texto, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 4, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, esta palabra apóstoles y profetas quiere decir aquellos que habían recibido la revelación de Dios entonces, después de Cristo. Los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, es decir. Estamos edificados en ellos, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos han puesto por escrito la revelación de Dios. Bajo ese fundamento, bajo esa revelación es que estamos fundamentados. Y obviamente en el fundamento que es Cristo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este templo espiritual reemplaza el templo físico. Ahora somos un templo nosotros, usted y yo. Por eso dice Apocalipsis 21, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Entre ellos quiénes? Entre la iglesia, hermanos. Un día, todo conflicto se va a acabar. Todo conflicto se va a terminar, hermano. Sean los conflictos menores, como Ronaldo y Messi, pero especialmente los conflictos mayores se van a acabar. Y vamos a poner nuestra mirada en ese día, cuando Cristo regrese. Y va a decir, dice el texto, va a reunir un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Todos juntos vamos a cantar al Cordero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Que tus ojos estén puestos ahí cuando estás en medio de un conflicto. Si pudiéramos poner nuestros ojos en esa perspectiva, los conflictos de esta vida serían insignificantes, hermano. Cristo ha puesto fin a toda enemistad entre Dios y los hombres. La enemistad más importante, nuestro pecado. Vamos a alabar a Dios juntos. Vamos a proclamar estas buenas nuevas, no solamente a las personas que se parecen a nosotros y que tienen culturas similares a nosotros, sino también a los que no son como nosotros. Porque eso es el Evangelio. Vamos a alabar a Dios. Padre, te damos las gracias. Gracias porque nos has salvado, nos has comprado con tu sangre. Esta salvación que nos has dado es gratis para nosotros, pero te costó a ti todo, Señor. La sangre del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pon nuestra mirada en ese Cordero para que todo conflicto entre nosotros, Señor, sea insignificante. Que podamos recordar que hemos sido comprados como un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Te alabamos, Señor, juntos y cantamos a tu nombre. Y esperamos y anhelamos ese día cuando juntos estaremos cantando juntos. Digno es el Cordero de ser adorado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.